Bienvenidos a Yo Critico, un blog de opinión que comienza el día de hoy, superando un poco el pasado. Estuvimos haciendo un blog de opinión política llamada Las 7 de la mañana. Bueno, este proyecto Las 7 de la mañana ha crecido en el sentido en el que no solamente vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de las otras cosas que los políticos no pueden hablar porque los políticos hablan de política. Los políticos piensan en política todo el tiempo. Y ha sido interesante, meterse en la psiquis de los compañeros de la política, hablando de política, haciendo política, pensando en política, pero creo que tenemos nosotros la capacidad de decir y hacer otras cosas además de la política por la política. Sin duda, la política está en todas las cosas y sobre todo en el arte y en la cultura. Y sobre eso quiero hablar el día de hoy porque hace unos días puse en mi cuenta de Instagram, cervantes.link, y en mi cuenta de Instagram, la de este blog, la de este espacio de opinión que se llama Yo Critico Blog en Instagram, pregunté que de qué temas querían que hablaran. Hubo una marejada de respuestas, algunas interesantes, otras que no valdría la pena discutir, pero hubo dos que coincidieron casi en el mismo tema. Uno de ellos, un ex compañero de estudios en letras, dijo, habla de la incultura de la gente de Maracaibo. Y otra persona me dijo, un compañero artista callejero, un payaso, y en el mejor sentido de la palabra payaso, ¿no? En el noble arte de ser payaso, me dijo que hablara sobre la situación de la cultura en la ciudad. Entonces, yo sin duda he hablado muchísimo sobre eso, hay muchísimos blogs de opinión al respecto, he escrito sobre el asunto de la cultura, he acusado, he echado dedo, he hecho de todo en torno a la cultura, pero hoy quiero hablar de las cosas buenas de la cultura de Maracaibo. Es decir, quiero hablar de por qué Maracaibo es una ciudad potencialmente capital turística del país y por qué en la cultura hay futuro, porque en la cultura Maracaibo tiene las capacidades de encontrarse y de hablarle de frente a las grandes sociedades, por más que, por supuesto, sepamos que tenemos una sola biblioteca, una cosa lamentable, tenemos un problema de distribución de espacios culturales en el gran territorio de Maracaibo. La mayoría de los espacios culturales de Maracaibo se encuentran ubicados en 3 parroquias, en la parroquia Bolívar, en la parroquia Santa Lucía y en la parroquia Olegario Villalobos. Esas 3 parroquias tienen la mayoría, el 90, el 80% de los centros culturales de la ciudad, por lo menos los teatros más grandes, digamos el Teatro Baral, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, el Teatro del Banco Central de Venezuela, los pequeños anfiteatros que tiene la Secretaría de Cultura, el anfiteatro de la Universidad del Zulia, recientemente reinaugurado en el edificio de la FEDA, el anfiteatro y el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, y el Teatro Bellas Artes, y el Teatro Roxy, y un montón de espacios que podrían ser espacios culturales, que han sido tradicionalmente espacios culturales, están en esas 3 parroquias, y además son 3 parroquias que están una al lado de la otra, de sur a norte serían Bolívar, Santa Lucía y Olegario Villalobos. Se encuentran, espacios culturales o teatros o espacios que podrían ser espacios culturales de interés público distribuidos en otras partes de la ciudad. Pensemos que en la parroquia Manuel Dagnino o en la parroquia Cecilio Acosta hay espacios de acción cultural. En la parroquia Cecilio Acosta, como sabrán ustedes, está la Universidad Católica Cecilio Acosta, y en la parroquia Manuel Dagnino se encuentra el monstruo privado del Palacio de los Eventos, que son 2 espacios que bien podrían ser espacios culturales, pero también son espacios que son espacios privados, como una universidad privada, y el otro es un centro de espectáculos privado. Entonces,
al cruzar la calle en la parroquia Luis Hurtado Higuera o al cruzar la calle en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, no hay espacios culturales, no hay espacio para que se puedan generar acciones o políticas culturales que sean eficientes y que transformen la realidad de nuestra sociedad. Entonces, sin duda, Maracaibo tiene espacios, tiene centros culturales, tiene una vida intensa de la acción cultural, y esa vida intensa de la acción cultural está concentrada solamente en el centro de la ciudad y está concentrada cerca de las poblaciones que tienen mayor consolidados sus niveles de necesidades, tienen sus necesidades cubiertas, digamos. Bueno, porque aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en Santa Lucía, no tenemos tantos problemas como podría tener las personas que viven en el barrio de integración comunal, o las personas que viven en el Gaitero, o las personas que viven en el barrio La Lechuga, o los que viven un poco más allá, que viven en el barrio Calendario, en la parroquia Toro Borja Romero, que tienen otras dificultades, tienen problemas de acceso al transporte público, que tienen problemas porque la alcaldía no ha llegado a llevarles el gas, por ejemplo, o tienen serios problemas mayores de racionamiento eléctrico que los que tenemos nosotros, que estamos en esta especie de casco urbano medieval en el cual vivimos, una especie de casco urbano medieval. La cultura, cuando se entiende como un servicio público, cuando se entiende como una necesidad de los ciudadanos, cuando se entiende que a través de la cultura la persona tiene acceso a un bien que valoriza su existencia, que los transforma en seres pensantes, en seres sensibles, que les da posibilidades de encontrarse y de reencontrarse con la realidad. Cuando entendemos que la cultura es algo más que la simple economía naranja, o que la cultura es algo más que el entretenimiento, entonces nos damos cuenta de que es un bien intangible, un derecho, y que debe de ser tratado con la misma seriedad con la que se trata la recolección de basura, o con la misma seriedad con la que se trata el servicio de gas, o con la misma seriedad con la que se trata el servicio de agua potable. Porque posiblemente nosotros, sin manifestaciones culturales, bueno, no seamos más que animales, no seamos más que simples sobrevivientes en esta realidad a la cual estamos manifiestos. Evidentemente, todos los seres y todos los habitantes de la ciudad de Maracaibo están dotados de una relación directa con expresiones culturales. El gran problema es que son insensibles para reconocerlas. Es decir, en nuestros barrios, y están llenos nuestros barrios de personas que ven todo el tiempo cine, que ven Netflix, por ejemplo, o que ven telenovelas, o que ven expresiones culturales, musicales muy, muy variadas, ¿no? Me recuerdo yo que yo viví mucho tiempo en Francisco Eugenio Bustamante, y había una venta de licores en plena vía Los Bucares, que hacía todos los fines de semana música en vivo, y una gran manifestación en esa venta de licores, y se presentaban vallenateros, y se presentaban personas que cantaban con pistas, o se presentaban grupos musicales que los pagaba el dueño de la licorería, y era una fiesta, bueno, gigantesca, verdaderamente grande, allí en esa carretera de Vía Los Bucares. Y eso es una manifestación cultural, sin duda. Es decir, cuando tú vas y te encuentras con un grupo de vallenatos que toca en vivo, cuando tú vas y te encuentras con un grupo de merengue que pone a bailar a todo el mundo, o te encuentras con un grupo de gaita en las Navidades, que siempre los contratan en las Navidades, estás en presencia de un proceso de apropiación de cultural, y estás disfrutando de una experiencia cultural. El problema está en que no hay gestión de esos procesos culturales. No hay gestión, por supuesto, de lo que la gente ve en Netflix. No hay gestión de lo que sucede en las licorerías de toda Maracaibo en las noches. No hay gestión de lo que está pasando entre la escuela y el hogar. No hay gestión entre las tradiciones de la iglesia y las tradiciones que se generan puertas adentro. Al no haber gestión cultural, es decir, eso que logra articular los diferentes
actores de la realidad social de la ciudad, bueno, la cultura está huérfana, está dispersa, y al no haber, bueno, conexiones con los centros culturales, que es donde se encuentran regularmente los gestores culturales, es decir, al frente del Teatro Baral hay un hombre brillante como Jesús Lombardi, que es un gestor cultural moderno. Al frente del Centro Bellas Artes hay una señora que probó su suerte como directora de cultura del CEBAS y ahora ha sido los últimos años directora del Teatro Bellas Artes y tiene un modelo de gestión cultural que se está aplicando. Pero el resto de la ciudad, pensemos, el resto de las instituciones públicas o el resto de instituciones privadas están sin duda desarticuladas de la gestión cultural. Es decir, no hay quien piense cómo hacer para vincular la tradición de la elección de la reina de carnaval o el Via Crucis que organiza el cura de la parroquia con las expresiones populares o con las expresiones más modernas de la cultura. Maracaibo está llena de cultura. Maracaibo está llena de posibilidades de transformación cultural. Hace, bueno, ya que serán, hace unos cuantos años, en el 2014, hace largos 10 años, nos sentamos debajo de un techo de zinc en la vereda del lago a soñar 5 jóvenes de veintitantos años. Yo tendría, hace 10 años, tendría 24 años. Estaría mi queridísimo amigo Iván Ocando, que también tendría 22 o 23 años. Estaría Silvia, estaría Bexayek Meiro después. Es decir, nos reunimos unos 5 o 6 jóvenes a soñar en hacer un periódico de la fuente de cultura. Existía Panorama, por supuesto, el gran Panorama estaba vivo. Existía el fascículo cultural e intelectual del diario La Verdad. Existía, por supuesto, las revistas Facetas, existía la revista Estampas. Es decir, había un universo de acciones periodísticas activas en la ciudad, pero nosotros sentíamos que la cultura en la ciudad estaba huérfana de la fuente cultural periodística. Es decir, que el periodismo cultural estaba sumido solamente a la invitación. Yo te invito a la actividad, pero no le hago seguimiento. Porque decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos crítica de las exposiciones de fotografía? ¿Por qué no tenemos crítica teatral? ¿Por qué no tenemos crítica de libros? ¿Por qué no le hacemos entrevistas a los diferentes artistas plásticos, artistas visuales y a los creadores o a los cultores populares que se manifiestan en las diferentes comunidades, en los diferentes espacios públicos de Maracaibo? Y llegamos a la conclusión de que era posible tener un periódico cuya única fuente fuera la cultura, porque en Maracaibo en ese entonces, hace 10 años, el Centro de Arte de Maracaibo Elías Bermúdez tenía 3 eventos al día. El Bellas Artes tenía por lo menos 3 o 4 eventos a la semana, lo dirigía valiente y satisfactoriamente Adriana Vera, una genio. El centro, el museo de el Maxul, el Museo de Arte Contemporáneo, dirigido por la profesora Lourdes Molero de Cabeza, era sin duda otro referente de la acción cultural de la ciudad y traía a los niños de todos los colegios todo el tiempo con sus rutas turísticas. El Chimpete Champata tenía actividad, el Zaguán de Luz tenía actividad, la Dirección de Cultura volvía a insertar, la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo insertaba de nuevo el Museo Municipal de Artes Gráficas, la FEDA se reactivaba. Es decir, hace 10 años habían tantas actividades culturales que podíamos tener un periódico cuya única y exclusiva fuente fuera la cultura. Ese periódico se llamó El Maracaibeño y lo hicimos, lo tuvimos, sacamos 3 emisiones en papel y años después sacamos una página web llamada El Maracaibeño y mantuvimos la fuente de cultura porque creíamos, yo todavía lo creo, que la cultura tiene pegada, tiene capacidad de transformación, tiene capacidad de influencia. Lo llamamos El Maracaibeño inspirado en Carlos Eldemar Pérez, quien decía que había que inventar un gentilicio nuevo para llamar de una forma diferente a la gente que queríamos ser. Claro, rehusando llamarte maracucho, porque el maracucho es grosero, porque el maracucho ensucia la ciudad, porque el maracucho
es antipático, es homofóbico, es machista, golpea a su mujer, maltrata a su madre y todas las caricaturas que los caraqueños nos han inventado a los maracuchos. Y rechazando un poco llamarnos maravinos por aquella cosa higiénica de ser maravino, sino intentar crear una identidad cultural caribeña y por eso llamarnos nada más y nada menos que maracaibeños, ¿no? Para acercarnos a los caribeños. Maracaibo tiene muchísimas posibilidades de convertir a la cultura en un ente vivo de su producto interno, de su actividad comercial. Ustedes se imaginan la capacidad que podríamos tener nosotros si dotáramos a la ciudad de productoras audiovisuales, si dotáramos a la ciudad convirtiéramos a la ciudad en una especie de Bollywood. Miren lo que pasó en la India, ¿no? Si convirtiéramos a Maracaibo en una ciudad que tenga la capacidad de reencontrarse con sus talentos musicales, con sus talentos artísticos, con sus talentos en la danza, con sus expresiones más creativas, y a esa gente le diéramos el derecho de convertirse en productores de contenido, pero en productores de contenido de calidad, artísticos de calidad. Yo creo que le daremos un vuelco a la idea de que Maracaibo es solamente un punto entre el comercio que pasa de Venezuela hacia Colombia. No seríamos un puerto de paso como fuimos durante la colonia y durante mucho más, ni seríamos tampoco un puerto petrolero, porque Maracaibo ya no es un puerto petrolero. El petróleo no es un ingreso fijo para Maracaibo. Yo creo que habría que redefinir cuáles son los intereses de Maracaibo. Y a la par de que tú generes a una ciudad que convierta al producto cultural y artístico en su principal producto de exportación, bueno, vas a crear una industria turística, vas a crear una industria del entretenimiento, por supuesto, pero también vas a crear una posibilidad de reinventarnos de manera ecológica y de manera responsable con el planeta. Porque tenemos una sociedad muy creativa. Y cuando alguien decía, bueno, este compañero de letras, decía que vivíamos en una sociedad, lamentándolo mucho, que era una sociedad inculta, yo decía, bueno, evidentemente no nos enseñan en los colegios a Mozart, no nos enseñan en los colegios a disfrutar de Beethoven, no nos enseñan en los colegios a ser cultos como se plantea en la academia, pero sí creo yo que desde la Universidad del Zulia, desde la refundación de la Universidad del Zulia hasta la actualidad, se ha hecho una línea transversal de desarrollo cultural y de desarrollo de información académica para esta ciudad, y tenemos una ciudad que le da prestigio al ser universitario, que le da prestigio al ser artista. Es decir, es una ciudad que cree en sus poetas, es una ciudad que cree en sus músicos, es una sociedad que le dice que sí a las expresiones artísticas, que le tiene fe a quien quiere ser artista, y eso la hace una sociedad sensible. Y de ser una sociedad sensible a ser una sociedad culta hay un pequeño espacio, un pequeño paso, un pequeño escalón que con gestión cultural podemos lograr. Y ahí es donde está el quid del asunto. ¿Cuál es el modelo de gestión cultural que queremos hacer? ¿Cuál es el modelo de gestión cultural que merece la ciudad de Maracaibo? Por eso es tan importante una ordenanza de cultura, porque es el anteproyecto del futuro cultural de la ciudad. Por eso aplaudo que el Consejo Municipal convoque a la sociedad a encontrarse de nuevo en el espacio del Consejo Municipal para discutir cuáles son los preceptos que deben fundar la acción cultural de la ciudad, bien sea fundando un instituto, que es más burocracia, por supuesto, o creando incentivos culturales, que estén ahí depositados la idea de que el municipio se convierta en un iniciador de la acción cultural, en un propiciador de la inversión privada en la cosa cultural. Hay que hacer muchos esfuerzos. Mucho pasa por lo público,
por las responsabilidades de lo público, pero también mucho de eso pasa por la manera en la que usted y yo nos relacionamos con el hecho cultural y la manera en la cual nosotros podemos invertir nuestro tiempo, nuestro talento en descubrir hechos culturales y en alejarnos, bueno, de los malos contenidos. Pase el dedo y deje atrás a ese contenido basura y dedíquese a apoyar a artistas zulianos, a artistas maracaiberos. Yo critico. Este es el espacio que todas las mañanas, a eso de golpe a las 9 de la mañana, pienso traerles para ustedes a través de las redes sociales. Gracias por estar en este primer Yo Critico y por supuesto por creer en que vale la pena hablar de cultura. Criticar, porque si usted critica es porque ejerce el criterio.